Comentario de Primera de Reyes capítulo 12. ¿Por qué se rompen las relaciones? Aprende a escuchar y a unir hoy con Dios. Versículo 1. Roboam. Es relativamente detallada la narración del reinado de Salomón. Este mismo estilo continúa en los capítulos 12, 13 y 14. El relato de Crónicas, después de omitir toda la narración de la idolatría de Salomón y de sus adversarios, presenta la primera parte de lo que atañe a Roboam casi con las mismas palabras de Reyes, segunda de Crónicas 10, 1 al 19, segunda de Crónicas 11, 1 al 4, primera de Reyes 12, 1 al 24. Siquelm. Quizás eligió a Siquelm para la coronación a fin de asegurarse la lealtad de Efraín y de las tribus del norte. Siquelm estaba en el mismo centro del país, al lado del monte Gerizim, directamente al frente del monte Baal, en el lugar donde Josué celebró una asamblea general del pueblo, Josué 8, 30 al 35. José fue sepultado cerca de allí, Josué 24, 32. En las proximidades estaba el lugar del pozo de Jacob, Génesis 33, 19, Génesis 37, 12, Juan 4, 5 y 6, Josué 24, 32. Versículo 3. Enviaron a llamarle. El relato de segunda de Crónicas 10, 2 y 3 parece implicar que Jeroboam no fue llamado de Egipto sino de Efraín, pues sin duda ya había regresado de Egipto. Jeroboam era un caudillo reconocido. Con justicia había quejas contra el trono, y era natural que se presentara el asunto en esa ocasión y que Jeroboam participara en los procedimientos. Versículo 4. Agravó nuestro yugo. Había razón para la queja. El pueblo no estaba contento con la pesada carga de impuestos y los trabajos forzados que exigía Salomón para sus vastas obras públicas. Habiendo estado a cargo de los que tenían que prestar trabajos forzados en Efraín, sin duda Jeroboam había escuchado muchas quejas, y tal vez estaba mejor informado que los otros consejeros del rey en cuanto al amplio descontento que existía. El pedido hecho para que se aliviara la carga era justo, y tanto por justicia como por prudencia, habría convenido prestar oídos a las quejas del pueblo. Versículo 5. De aquí a 3 días. Es decir, hasta el tercer día, versículo 12. Versículo 6. Los ancianos. Los consejeros de Salomón estaban en condiciones de conocer el carácter irascible del pueblo y de dar un buen consejo en cuanto a lo que se debía hacer. Esos hombres no eran necesariamente viejos en años sino en experiencia. Versículo 7. Siervo. El primer deber de un rey para con su pueblo es servir, no gobernar. Si un pueblo sabe que sus intereses son los intereses más importantes de su gobernante, se unirán efectivamente con él y le obedecerán. Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Versículo 8. Dejó el consejo. La madurez produce experiencia, y la sabiduría aumenta con la edad. Cuando los que son jóvenes tanto en años como en experiencia abandonan el consejo de sus mayores, prevalece el de los necios. Jóvenes. Es perfectamente adecuado pedir consejo tanto de los jóvenes como de los viejos, pero debe recordarse que a veces los jóvenes no ven lo que disciernen los ojos de la experiencia. Versículos 10. Así hablarás. El consejo dado por los jóvenes compañeros de Roboam no fue fruto de la sabiduría sino de la precipitación y de la arrogancia. No demostraba un tierno cuidado por el bienestar del pueblo al cual el rey debía servir, sino una determinación de gobernarlo sin tener en cuenta su expresa voluntad. El consejo dado se expresaba en un lenguaje innecesariamente ofensivo, y era de tal naturaleza como para no aliviar las dificultades sino como para agravarlas. Los jóvenes confundieron obstinación con energía y fatuidad con sabiduría. No supieron leer en las señales de los tiempos, y su consejo hizo inevitable la rebelión. Versículo 11. Escorpiones. Se ha pensado que es una metáfora que representa látigos provistos de garfios afilados o puntas, cuyos latigazos eran en extremo dolorosos. Versículo 13. Duramente. Por supuesto, el propósito era hacer una exhibición de autoridad, pero en realidad solo fue una demostración de debilidad y necedad. Las palabras bondadosas proceden de personas magnánimas de corazón y bondadosas, y conducen a la sumisión y a la obediencia, a la felicidad y a la paz. Las palabras ásperas proceden de individuos ruines, excitan las pasiones y la amargura y provocan conmoción y revueltas. Versículo 15. De Jehová. No se debe pensar que el consejo dado por los jóvenes era consejo de Dios, ni que la respuesta dada por el rey fue dictada por el Señor.
Dios es un Dios de bondad y de sabiduría, pero las palabras del rey emanaron de un corazón empedernido y necio. Dios inclina el ánimo de las personas a la simpatía y a la caridad, no al resentimiento ni a la maldad. Sin embargo, castiga ciertamente a los malos permitiéndoles que cosechen los frutos de su propia maldad. Ni los pecados de Salomón ni el apresuramiento e imprudencia de Roboam procedían del Señor. Eran censurables y emanaban de una fuente ajena a Dios. Pero el Señor, en su sabiduría, permitió que las cosas siguieran su curso para castigar el pecado con el pecado y la necedad con la necedad. Por regla general, el Señor no realiza un milagro para contrarrestar los resultados de las pasiones humanas, la ira, el orgullo, la perversidad y la arrogancia. Sin interferir con el libre albedrío humano en lo que atañe a la salvación personal, y sin ser la causa de los malos hechos de los impíos, Dios guía sabiamente la marcha de la vida de las personas y las naciones, y realiza la voluntad divina. Así hace que lo alabe la ira del hombre. Versículo 16. Con David. Las palabras reflejan el espíritu de celos tribales y de enemistad. Efraín estaba en orden de batalla contra Judá, la población del norte se había propuesto independizarse del sur. Seba empleó palabras similares en su rebelión contra David, segunda de Samuel 20, 1. A tus tiendas. Este no era necesariamente un grito de guerra, sino una invitación para que todos volvieran a su tribu y a su hogar sin reconocer a Roboam. Provee ahora en tu casa. Esta es una expresión del disgusto profundamente arraigado contra la casa real de David. Que se ocupara esa casa de sus propios asuntos y de su propia tribu, y se desentendiera del resto de Israel. Los demás se las arreglarían solos, independientemente de Judá, y de allí en adelante no tolerarían ninguna interferencia. Versículo 17. Hijos de Israel. Esta frase parece tener un doble significado. En primer lugar, indica que en el territorio de Judá había los que no eran miembros de esa tribu. Además de Benjamín, asociado con Judá, muchos sacerdotes y levitas y gente, de todas las tribus de Israel, abandonaron más tarde el norte y se unieron con Judá y Jerusalén, segunda de Crónicas 11, 12 al 17. En segundo lugar, aunque Israel de allí en adelante significaría principalmente el reino del norte en contraposición con Judá, la frase, hijos de Israel, quizá tenía el propósito de que recordara él lector que también había en Judá verdaderos hijos de Israel y que el reino del norte no era el dueño exclusivo de ese honroso título. Versículo 18. Adoram. Según Primera de Reyes 4, 6, Primera de Reyes 5, 14, Adoniram, una forma alargada de Adoram, estaba a cargo de la leva de trabajadores forzados. Siendo que Adoram conocía bien las penalidades de ese tipo de trabajo, quizá Roboam pensó que era el hombre indicado para negociar en cuanto a ese asunto. Pero la presencia de Adoram, el capataz del pueblo oprimido, despertó un nuevo estallido de furia que provocó su muerte. Lo apedreó. En la antigüedad, era un modo común de dar muerte en los casos de una venganza multitudinaria. En Egipto, Moisés había expresado el temor de que los egipcios se airaran y apedrearan a los hijos de Israel, Éxodo 8, 26. Más tarde, los israelitas casi estuvieron listos para apedrear a Moisés, Éxodo 17, 4. David también afrontó el peligro de una muerte tal ante un grupo airado, primera de Samuel 30, 6. En un carro. Los carros eran los vehículos más rápidos. Los caminos mejorados permitían usar carros en muchas partes de Palestina. Versículo 20. Jeroboam había vuelto. Estas palabras parecerían implicar que Jeroboam se presentó tan solo después de la revolución de las 10 tribus. Sin embargo, según el versículo 3, Jeroboam ya había actuado encabezando la delegación del pueblo ante Roboam. Algunos siguen uno de los manuscritos de la Septuaginta que omite el nombre de Jeroboam en los versículos 3 y 12, y hace que en el versículo 20 aparezca su primera presentación en público. Sin embargo, es mejor seguir el hebreo y entender que, todo Israel, versículo 1 significa los representantes de las diferentes tribus, y, todo Israel, del versículo 20 significa la nación que había oído de la presencia de Jeroboam en el país por lo que contaron sus representantes cuando volvieron a sus pueblos, versículo 16. La noticia de la insurrección cundió pronto por todo el reino. Después de poner en marcha la rebelión, quizá Jeroboam astutamente se abstuvo de tomar otras medidas y esperó que lo llamara el pueblo. Se convocó a una gran asamblea que nombró rey a Jeroboam sobre todo Israel. Esta frase parece indicar la pretensión de las 10 tribus del norte de que solo ellas constituían el verdadero Israel. Versículo 21. Benjamín.
Anteriormente la tribu de Benjamín había estado más íntimamente relacionada con Efraín que con Judá. La larga contienda familiar entre David y Saúl benjamita, primera de Samuel 9, 1, las guerras de Joab y Abner, entre los siervos de David y de los de Benjamín, segunda de Samuel 2, 2, 12 al 31, segunda de Samuel 3, 1 al 27, y el clamor de Seba, benjamita, para levantarse en armas contra David, segunda de Samuel 20, 1, todo indica la antipatía de Benjamín contra Judá. Sin embargo, el establecimiento de la capital en Jerusalén, en el límite entre las dos tribus, Josué 15, 8, Josué 18, 16, estimuló un cambio, y de allí en adelante Benjamín echó su suerte con Judá. 180.000. En tiempo del censo de David había 500.000 hombres en Judá, segunda de Samuel 24, 9. Algún tiempo después, Abías pudo reunir un ejército de 400.000 hombres, segunda de Crónicas 13, 3. Versículo 22. Varón de Dios. Este término se usó para Moisés, Deuteronomio 33, 1, Josué 14, 6, y se emplea muy poco. En los pasajes de las escrituras anteriores o posteriores, incluso Crónicas. Pero es una expresión favorita del autor de Reyes. Semaías era el principal profeta de Judá durante el reinado de Roboam, segunda de Crónicas 12, 5 al 8 y 15. Versículo 24. No vayáis. Por regla general, las guerras civiles son las más mortíferas y sus heridas son las más difíciles de curar. Dios no había llevado a los israelitas a Canaán para que se destruyeran mutuamente. Tampoco tenía el propósito de que se dividieran formando dos reinos hostiles. El Señor no podía bendecir a las 10 tribus separatistas. Tampoco podía apoyar la dura política gubernamental que había anunciado Roboam. La pérdida de las 10 tribus fue un castigo para Roboam, de ahí que el Señor no pudiera bendecir una campaña en la que Roboam procurara recuperar esas tribus por la fuerza de las armas. Más bien Dios decretó que el tiempo pusiera de manifiesto la historia de ambos reinos, para que la condenación divina sobre uno y su castigo sobre el otro se vieran en toda su justicia. Con frecuencia hay personas fervorosas que se apresuran a resolver un asunto difícil en el que hay injusticia de ambas partes. Tales personas deberían estudiar bien la lección que hay en este versículo. Versículo 25. Siquelm. Esta ciudad se menciona en la historia patriarcal desde el tiempo de la primera entrada de Abraham en la tierra prometida, Génesis 12, 6, Génesis 33, 18, Génesis 35, 4, versículo 37, 12 y 13. En el tiempo de la conquista de Canaán se convirtió en una ciudad de refugio, Josué 20, 7, Josué 21, 21, y fue allí donde poco antes de su muerte Josué reunió a todas las tribus para una renovación del pacto, Josué 24, 1 al 25. Cuando Abimelec fue puesto como rey sobre Israel, estableció su capital en Siquem, Jueces 9, 1 al 20, y cuando la ciudad se rebeló contra él, Abimelec la destruyó, y la sembró de sal, Jueces 9, 22 al 45. Ahora la ciudad fue reconstruida como la capital de Jeroboam. Penuel. Lugar al este del Jordán, al que Jacob puso nombre después de que había visto a Dios cara a cara, Génesis 32, 30 y 31. En tiempo de Gedeón, había una torre en Penuel que Gedeón destruyó, Jueces 8, 8, 9 y 17. Jeroboam reedificó la ciudad como un puesto de avanzada de su nueva capital. El pueblo está situado sobre el río Jaboc, 6,5 kilómetros al este de Sucot. Versículo 27. Se volverán. Bien comprendía Jeroboam la poderosa atracción del culto del Señor en el templo de Jerusalén. Si Israel conservara su lealtad a Dios y si continuara yendo a Jerusalén para rendir culto con sus hermanos de Judá, otra vez se reconciliaría el pueblo y una vez más se reuniría el reino. Ese resultado ciertamente habría sido para el bien de todos, pero eso no era lo principal para Jeroboam. Versículo 28. Becerros de oro. Era una renovación del culto por el cual Israel había merecido el castigo de Dios en el desierto, Éxodo 32, 1 al 35. Al rechazar así al Señor, Israel seguía un cambio que solo podía terminar en la ruina. Es inevitable el desastre cuando los hombres abandonan al Creador de los cielos y de la tierra a cambio de la adoración de becerros de oro. Versículo 29. Betel. Ciudad fronteriza del sur del reino. Betel significa, casa de Dios, y Jacob le puso ese nombre como recuerdo del sueño en el que Dios se le apareció cuando él huía de Esaú, Génesis 28, 11 al 22, y otra vez cuando regresaba, Génesis 35, 8 al 15. Se pensó que era un lugar adecuado para establecer un santuario rival. Dan.
ciudad fronteriza del norte, donde ya había existido un culto idolátrico durante una buena parte del período de los jueces, Jueces 18, 30 y 31. Versículo 30. Fue causa de pecado. En vista de los amplios efectos del pecado, una terrible responsabilidad descansaba sobre Jeroboam. Delante de uno. Algunos de los manuscritos más recientes de la Septuaginta añaden después de Dan, y al otro hasta Betel. Pero tal vez sea mejor entender las palabras tales como están, lo que implica que al principio el pueblo casi exclusivamente acudía al santuario de Dan. Versículo 31. De entre el pueblo. Del común del pueblo, Biblia de Jerusalén. Los levitas rehusaron prestar sus servicios como sacerdotes en esos santuarios idolátricos, y habiendo sido separados de su sagrado ministerio se fueron a Judá y a Jerusalén, segunda de Crónicas 11, 13 al 16, Profetas y Reyes página 74. Solo gente de las más depravadas normas podría consentir en servir como sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho, segunda de Crónicas 11, 15. Como resultado se depravaron cada vez más las normas morales del pueblo. Versículo 32. El mes octavo. Era una fiesta rival de la fiesta de los tabernáculos, celebrada en Jerusalén el séptimo mes. En apariencia se conservaban ciertas formas de la antigua religión, pero en muchos aspectos la nueva religión se oponía diametralmente al culto de Jehová. Se ha preguntado por qué se celebraría la fiesta en Israel un mes después que en Judá. Quizá porque la ruptura entre Israel y Judá aconteció en ese tiempo, y así se instituyó esa fiesta de todo el pueblo para celebrar el establecimiento del nuevo régimen. Versículo 33. Sacrificó. Parece que Jeroboam asumió tanto funciones sacerdotales como monárquicas. Habiendo desechado el sacerdocio levítico e instituido a nuevos sacerdotes de su propia elección, bien pudo Jeroboam hacer culminar el procedimiento asumiendo el papel de jefe supremo del sacerdocio irregular que había creado. Betel es llamada Santuario del Rey y Capital del Reino, Amós 7, 10 y 13. Eso podría indicar que el santuario de Betel era el templo privado de Jeroboam, donde el rey presidía en asuntos religiosos y al mismo tiempo era la sede gubernamental desde donde gobernaba. Siquelm era la capital normal y el lugar donde juzgaba el rey, pero cuando oficiaba como sacerdote en Betel, tal vez su tribunal estaba en su palacio de ese lugar. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Reyes capítulo 12.